Las páginas del calendario han pasado, una y otra vez. Hoy, ha transcurrido más de una década desde aquella fatídica noche. 8 de marzo de 2014. Una fecha grabada en la memoria de cientos de familias y en la conciencia del mundo. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, un moderno Boeing 777, despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Llevaba 239 almas, madres, padres, hijos, artistas, ingenieros, personas con futuro, con sueños. Desaparecieron en la vasta oscuridad del cielo nocturno, dejando atrás un silencio más ensordecedor que cualquier explosión. Un vacío que ha engullido cada explicación oficial ofrecida desde entonces. El misterio sigue siendo tan profundo y oscuro como el océano donde se dice que descansa el avión. Se nos dice que aceptemos lo inaceptable, que creamos que un avión de última generación, rastreado por sistemas sofisticados, pudo simplemente desaparecer sin dejar rastro. El mundo observó cómo comenzaba la búsqueda, un esfuerzo internacional masivo que se convirtió en el más costoso en la historia de la aviación. Barcos y aviones rastrearon millones de kilómetros cuadrados de océano. Sin embargo, durante años no encontraron nada. Ni una sola pieza de escombros confirmada. Ni una balsa salvavidas. Ni un cojín de asiento. La historia del MH370 no es solo sobre un avión perdido. Es una historia sobre una verdad perdida, una narrativa que parece deliberadamente oscurecida, dejándonos hoy con más preguntas de las que teníamos en aquellas primeras horas desconcertantes. El paso del tiempo ha hecho poco para sanar las heridas. Para las familias de los pasajeros y la tripulación, cada día es 8 de marzo de 2014. Están atrapados en una pesadilla de incertidumbre, un limbo creado por informes contradictorios, silencio oficial y la inquietante sensación de que no se les está contando toda la historia. Se les prometieron respuestas. Se les prometió un cierre. En cambio, se les ha dado un rompecabezas con piezas faltantes, una historia que cambia con cada relato. La narrativa oficial nos pide que creamos en una serie de increíbles coincidencias y fallas catastróficas. Pero para muchos, la verdad se siente mucho más deliberada y mucho más siniestra. Nos hemos reunido aquí, no para especular salvajemente, sino para examinar los hechos que han sido enterrados, para observar la evidencia que ha sido ignorada y para escuchar las voces que han sido sistemáticamente silenciadas. Este es un viaje de regreso al corazón del misterio, un reexamen de un caso que ha sido casi cerrado por las autoridades, pero que permanece abierto en la mente de expertos, investigadores y, lo más importante, de las familias que aún esperan. La verdad sobre lo que les sucedió a esas 239 personas está ahí fuera. Está enterrada bajo capas de desinformación y tiempo, pero no ha desaparecido para siempre. Tenemos el deber de encontrarla. La historia de la desaparición comienza no con una explosión, sino con un susurro de confusión. A la 1:19 de la mañana, hora local, el copiloto del avión, Farik Hamid, pronuncia las últimas palabras escuchadas desde la cabina. Buenas noches, Malaysian 370. Un saludo rutinario mientras la aeronave se preparaba para abandonar el espacio aéreo malasio y entrar en control vietnamita. Pero el MH370 nunca se registró con Vietnam. Durante 17 largos minutos, un silencio inquietante se mantuvo en las ondas. Nadie dio la alarma. Esta fue la primera falla crítica en una cadena de inexplicables retrasos y errores. Esa noche, los sistemas diseñados para mantener nuestros cielos seguros simplemente se averiaron, uno por uno, sin que nadie pareciera darse cuenta o preocuparse. La cronología que siguió es una inquietante crónica de incompetencia y contradicción. Los controladores de tráfico aéreo, tanto en Malasia como en Vietnam, parecían confundidos sobre la ubicación del avión. Pasaron más de 4 horas después de que el avión desapareciera del radar civil para que las operaciones de rescate se lanzaran oficialmente. 4 horas. Una eternidad cuando un avión está desaparecido. Durante este tiempo, los radares militares de Malasia, Tailandia e Indonesia rastrearon una aeronave no identificada volando una trayectoria extraña y errática de regreso a través de la península malaya y hacia el mar de Andamán.
Este era el MH370. Sin embargo, por razones que desafían la lógica, no se enviaron aviones de combate. Nadie intentó interceptarlo. Los militares vieron un avión fantasma volar a través de su espacio aéreo y no hicieron nada. El público se mantuvo en la oscuridad. Durante días, la búsqueda se concentró en el mar de China Meridional, el área donde el avión fue visto por última vez en el radar civil. Funcionarios de Malaysia Airlines y del gobierno ofrecieron conferencias de prensa, brindando información contradictoria. Insistieron en que el avión podría haber regresado, pero continuaron concentrando la búsqueda en el océano equivocado. Pasó una semana completa antes de que el primer ministro de Malasia finalmente confirmara que los sistemas de comunicación del avión fueron deliberadamente deshabilitados y que, de hecho, había volado durante horas. Esta admisión demostró que las autoridades sabían mucho más de lo que dejaban ver, manipulando la narrativa pública desde el principio. Este patrón de desinformación continuó durante semanas. Datos clave de los radares militares y de una compañía de satélites, Inmarsat, fueron retenidos, alterados o liberados en goteos lentos y calculados. Los datos de Inmarsat, que proporcionaron pings cruciales que ayudaron a rastrear la dirección final del avión, no se hicieron públicos en su forma original durante meses y solo después de una inmensa presión de las familias e investigadores independientes. Cada pieza de información parecía diseñada no para aclarar, sino para oscurecer. Las horas iniciales del misterio del MH370 no fueron solo una tragedia de un vuelo perdido. Fueron una clase magistral de ofuscación, una campaña deliberada para controlar lo que el mundo sabía y cuándo lo sabía. La búsqueda del MH370 fue, en la superficie, una monumental muestra de cooperación internacional. Pero bajo los titulares, fue una caza plagada de sospechas y dudas. El lugar de descanso final de la aeronave se determinó analizando una serie de 7 pings entre el avión y un satélite, Inmarsat. Estos datos llevaron a los equipos de búsqueda a un tramo desolado del sur del Océano Índico, uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra. El área de búsqueda era vasta, las profundidades extremas. Sin embargo, los mismos datos que guiaron este esfuerzo multimillonario han sido cuestionados por expertos independientes, quienes argumentan que podrían haber sido malinterpretados o incluso manipulados para desviar la atención de la verdad. Luego vino el descubrimiento de escombros. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, una pieza de un ala de avión llamada flaperón apareció en la isla Reunión, a miles de kilómetros de la zona de búsqueda oficial. Rápidamente se identificó como perteneciente a un Boeing 777, y las autoridades confirmaron que era del MH370. Esto fue aclamado como la primera prueba real. Pero este descubrimiento planteó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo pudo esta pieza viajar tan lejos contra las corrientes oceánicas conocidas? ¿Por qué se encontró en condiciones relativamente buenas, sin la incrustación biológica ni la vida marina que uno esperaría después de un año en el mar? Los escépticos comenzaron a preguntarse si los escombros fueron plantados. En los años siguientes, más de 20 piezas de escombros, que se creía que eran del avión, aparecieron en las costas de África. Cada pieza se presentó como una prueba más de que el avión se había estrellado en el sur del Océano Índico. Sin embargo, había un problema. Ninguno de estos escombros proporcionó un momento de caja negra. Ninguno de ellos nos dijo qué sucedió dentro del avión. Además, la cadena de custodia de muchas de estas piezas era cuestionable. A menudo eran encontradas por ciudadanos privados, entregadas a las autoridades locales, y luego pasaban por muchas manos antes de ser examinadas oficialmente. Esta falta de un rastro seguro y verificable ha llevado a muchos a dudar de su autenticidad. La ausencia más evidente es el avión en sí. A pesar de años de búsqueda con la tecnología submarina más avanzada disponible, los restos principales del MH370 nunca han sido encontrados. Ni un fuselaje, ni un motor, ni un solo asiento. La búsqueda oficial se suspendió en 2017 y una búsqueda privada posterior también resultó infructuosa. Es estadísticamente asombroso que en un área señalada por expertos
no se haya localizado ni un solo rastro del campo de escombros principal. Esta completa falta de evidencia física del lecho marino alimenta la creciente sospecha de que la búsqueda se realizó en el lugar equivocado por alguna razón. Quizás el avión no esté allí porque nunca se estrelló allí en absoluto. Cuando las explicaciones oficiales no satisfacen, la naturaleza humana busca otras respuestas. En el vacío de información que rodea al MH370, varias teorías alternativas han echado raíces. Estas no son teorías de conspiración descabelladas sacadas de la nada. Se basan en las inconsistencias e imposibilidades de la narrativa oficial. Una de las teorías más persistentes implica la intervención militar directa. La extraña trayectoria de vuelo del avión, evitando el radar civil mientras era rastreado por sistemas militares, sugiere un nivel de habilidad de pilotaje y conocimiento técnico extraordinario. Algunos creen que el avión fue interceptado y derribado, su verdadero destino encubierto para evitar un escándalo geopolítico masivo. Otra teoría convincente se centra en Diego García, una base militar estadounidense remota y altamente secreta en medio del Océano Índico. La isla tiene una pista lo suficientemente larga como para aterrizar un Boeing 777. La teoría postula que el avión no se perdió, sino que fue volado deliberadamente allí. ¿Por qué? Los motivos varían, desde la incautación de carga o pasajeros sensibles hasta una operación encubierta de inteligencia. La trayectoria de vuelo del avión, si se altera ligeramente de las proyecciones oficiales, podría haber terminado en Diego García. El gobierno de Estados Unidos ha negado rotundamente que el avión haya aterrizado allí, pero el secretismo que rodea la base la convierte en un punto focal para quienes creen que el avión fue tomado, no perdido. Luego está la escalofriante posibilidad del control remoto. Los aviones Boeing modernos están equipados con sofisticados sistemas que, según algunos expertos, podrían ser accedidos de forma remota. Esta tecnología, conocida como el piloto automático ininterrumpible de Boeing, está diseñada para prevenir secuestros al permitir que el avión sea volado desde tierra. ¿Podría alguien haber tomado el control del MH370 electrónicamente? Esta teoría explicaría las maniobras precisas y deliberadas y el apagado completo de los sistemas. Sugiere un cibersecuestro, un escenario que las aerolíneas y los gobiernos estarían desesperados por mantener en secreto para evitar el pánico masivo y una pérdida de fe en los viajes aéreos. Finalmente, existe la teoría de una operación encubierta planificada. Esta idea sugiere que la desaparición no fue un accidente, sino un evento meticulosamente planeado. El motivo podría ser cualquier cosa, desde espionaje corporativo hasta el secuestro de individuos específicos a bordo. Los defensores de esta teoría señalan a los 20 empleados de Freescale Semiconductor en el vuelo, especialistas en tecnología de defensa de vanguardia. ¿Fue secuestrado el avión para adquirir sus conocimientos o una carga sensible que escoltaban? Esta teoría pinta un cuadro de un mundo donde un avión comercial puede ser utilizado como peón en un juego sombrío de poder global, sus 239 ocupantes convirtiéndose en daños colaterales. Estas teorías persisten porque la historia oficial simplemente no cuadra. En el centro de esta tormenta de teorías y negaciones oficiales están las familias. Su historia es de un dolor profundo, agravado por una crueldad inimaginable. Desde los primeros días, no fueron tratadas como víctimas que merecían compasión, sino como un problema que había que gestionar. Se reunieron en un hotel de Pekín, esperando noticias que nunca llegaron. En cambio, se encontraron con un muro de silencio de Malaysia Airlines y del gobierno malasio. Las noticias que sí recibían a menudo llegaban primero por los medios de comunicación, lo que les hacía sentirse irrespetados y olvidados. Su angustia cruda y pública fue transmitida por todo el mundo, pero sus preguntas quedaron sin respuesta. A medida que los días se convertían en semanas, las familias comenzaron a organizarse. Se negaron a ser víctimas pasivas, celebraron conferencias de prensa, organizaron protestas y exigieron reuniones con los funcionarios. Querían cosas sencillas, transparencia, acceso a los datos y un relato veraz de lo que les había sucedido a sus seres queridos.
En respuesta, se encontraron con la intimidación y el control. En Malasia, se desaconsejaron las reuniones públicas. En China, de donde procedía la mayoría de los pasajeros, las familias informaron de que eran vigiladas por agentes de seguridad del Estado. Se les dijo que se callaran, que dejaran de causar problemas y que aceptaran la historia oficial sin cuestionar. Su lucha no era solo por la verdad, sino por el derecho a pedirla. Los medios de comunicación, en su mayor parte, siguieron el guión oficial. Si bien algunos periodistas investigaron la historia con integridad, muchos medios importantes simplemente amplificaron la narrativa del gobierno. El enfoque se centró en el misterio, el trágico accidente y los heroicos esfuerzos de búsqueda. Las afirmaciones de las familias de un encubrimiento a menudo se descartaron como teorías de conspiración impulsadas por el dolor. Se encontraron luchando en una guerra de dos frentes, uno contra funcionarios secretos y otro contra una máquina mediática global que prefería una historia simple y trágica a una compleja e inquietante. Estaban aislados, sus voces ahogadas por el megáfono oficial. Su sufrimiento ha sido inmenso. Han soportado la agonía de no saber, el dolor de la falsa esperanza y la frustración de ser ignorados y manipulados. Algunos han gastado los ahorros de toda su vida viajando por el mundo, buscando respuestas por su cuenta. Han formado redes de apoyo, convirtiéndose en expertos forenses y analistas de aviación por necesidad. Han estudiado datos satelitales, corrientes oceánicas y registros de mantenimiento de aeronaves. Han hecho el trabajo que los investigadores deberían haber hecho. Su lucha es un poderoso testimonio de amor y resiliencia, una negativa a permitir que sus familiares sean olvidados o descartados, como una nota al pie en un misterio sin resolver. En julio de 2018, después de más de 4 años de investigación, el gobierno de Malasia publicó su informe final sobre la desaparición del MH370. El mundo esperó, con la esperanza de obtener respuestas definitivas, de alguna forma de cierre. Lo que recibieron fue un documento de 449 páginas que no concluía casi nada. El informe detallaba meticulosamente la trayectoria del vuelo, los esfuerzos de búsqueda y los antecedentes de la tripulación, pero su hallazgo final fue profundamente insatisfactorio. El equipo de investigación declaró que no pudieron determinar la causa real de la desaparición. La última frase fue una asombrosa admisión de fracaso. En conclusión, el equipo no puede determinar la causa real de la desaparición del MH370. El informe fue duramente criticado por las familias, los expertos en aviación y los investigadores independientes por lo que omitió. Descartó la posibilidad de un suicidio o homicidio del piloto, sin explorar completamente la evidencia, como los datos del simulador de vuelo, encontrados en la computadora personal del capitán. No explicó adecuadamente cómo o por qué los militares no actuaron sobre sus datos de radar durante horas. El informe concluyó que el avión probablemente estaba bajo control manual cuando se desvió de su trayectoria, pero no ofreció ninguna explicación sobre quién lo controlaba o por qué. Fue un documento que planteó más preguntas de las que respondió, un resumen de hechos conocidos en lugar de una verdadera investigación. Una de las fallas más significativas fue su negativa a aceptar cualquier teoría que apuntara a una intervención de terceros o a un encubrimiento. Los investigadores declararon: no hay información que sugiera que la aeronave fue pilotada por alguien que no fueran los pilotos. Esta conclusión ignoró la montaña de evidencia circunstancial que sugería lo contrario. El informe prácticamente respaldó la narrativa oficial: un piloto deshonesto o un evento catastrófico desconocido. Sistemáticamente cerró la puerta a cualquier línea de investigación que implicara a agencias gubernamentales o militares. Para las familias, se sintió menos como un informe y más como una última y oficial obstaculización. El informe no fue un final, sino una confirmación del problema. Confirmó que las instituciones encargadas de encontrar la verdad eran incapaces o no estaban dispuestas a hacerlo. Fue un ejercicio burocrático para cerrar un caso sin resolverlo. El documento se erige como un monumento a la falta de transparencia que ha definido esta tragedia desde el principio. No proporciona ninguna responsabilidad,
ninguna lección aprendida y ningún consuelo a los que quedaron atrás. Es un documento hueco, lleno de jerga técnica pero vacío de verdad, lo que asegura que el misterio del MH370 perduraría, oficialmente sancionado y sellado. Al alejarnos de los detalles, de las cronologías y de los escombros, surge una imagen más grande e inquietante. ¿Y si la desaparición del MH370 no fue solo un accidente o un simple secuestro? ¿Y si fue algo más? Algunos observadores han especulado que el evento fue una demostración, un mensaje poderoso y aterrador enviado en el escenario mundial. En una era de vigilancia total, donde creemos que todo está rastreado y registrado, la capacidad de hacer desaparecer un Boeing 777 y 239 personas sin dejar rastro es la máxima demostración de poder. Es una demostración de que ciertas entidades pueden operar más allá del alcance del derecho internacional y del escrutinio público. Esta línea de pensamiento sugiere que el evento fue una especie de experimento de control. No solo control de una aeronave, sino control de la información, de la narrativa global. El manejo posterior de la crisis podría verse como una prueba de hasta dónde pueden las autoridades impulsar una narrativa falsa, cuánto tiempo pueden retener pruebas y con qué eficacia pueden gestionar y silenciar la disidencia pública. La confusión, las contradicciones, el goteo lento de datos manipulados, todo ello podría haber sido una estrategia deliberada para sembrar el caos y oscurecer la verdad, para ver cómo reaccionarían los medios de comunicación del mundo y sus ciudadanos. Fue un ejercicio en tiempo real de guerra de información. Si esto fue una advertencia, ¿de qué nos estaba advirtiendo? Quizás fue un mensaje para un gobierno o corporación específica. Quizás fue una demostración de una nueva y aterradora capacidad militar o de inteligencia, una tecnología fantasma que puede hacer desaparecer cosas. El objetivo de tal mensaje entendería su significado, mientras que el resto del mundo se quedaría perplejo ante un misterio irresoluble. En este escenario, las 239 personas a bordo no eran los objetivos, sino los peones trágicos y desechables en un juego mucho más grande. Sus vidas fueron sacrificadas para demostrar un punto. Es un pensamiento horrible, pero encaja mejor con el extraño patrón de eventos que cualquier explicación oficial. El caso del MH370 sigue abierto, no solo en los libros, sino en nuestra conciencia colectiva. Es una herida que no se cerrará porque a la verdad se le ha negado una voz. Olvidar no es una opción. Olvidar significa que los perpetradores, quienes quiera que sean, han ganado. Significa que aceptamos un mundo donde los aviones pueden ser borrados del cielo y los poderosos pueden escribir su propia realidad. La búsqueda de la verdad es más que una obsesión para las familias en duelo. Es un acto fundamental de desafío. Es una declaración de que cada vida importa, que nadie debe ser olvidado y que la verdad, por terrible o inconveniente que sea, debe ser sacada a la luz. La búsqueda continúa.